Tal. ¿Cómo están? Hasta ahora estuvimos viendo del aspecto presión, vimos la profundidad, que era la presión que ejerce la persona al escribir hacia abajo, y también vimos el aspecto tensión, que tenía que ver cuán tensa o floja era la escritura en su trazo. Ahora vamos a empezar con el subaspecto peso. El peso hay que considerar que puede ser real o aparente. Ahora lo voy a pasar a explicar. Acá en el peso real tenemos que tener en cuenta que tiene profundidad. Es decir, cuando uno agarra el escrito, aparte de lo que se ve hacia afuera, que es el color, uno tiene que tomar la profundidad, que yo lo expliqué en los videos anteriores. Con el dedo pulgar y anular le pasa y detecta si tiene profundidad, aparte de mirar del dorso con la lupa. Entonces, cuando es peso real, tiene profundidad, y cuando es peso aparente, no tiene profundidad. Parece que tuviera profundidad, pero no la tiene, por eso se le llama aparente. Entonces, tenemos dos pesos, peso real, peso aparente. Peso real, profundidad, después el trazo es neto, o sea, los bordes están bien delimitados, y el ancho de los plenos y los perfiles están bien alimentados de tinta. Y la escritura es dinámica, quiere decir que tiene movimiento. En el caso de cuando observamos peso aparente, no hay profundidad. Cuando uno va al dorso ve que no tiene nada de profundidad. No tiene tensión la escritura, eso ya lo expliqué, es más bien lenta y es pastosa. Ahora, ¿qué nos indica el peso? Nos indica el equilibrio que hay entre la materia y el espíritu, el nivel de vitalidad también. El tipo de peso, cuando es real, cuando tiene profundidad y el trazo es grueso, tiene que ver con lo sensorial. Y cuando el trazo es fino, tiene que ver con la intuición. Ahora les voy a enseñar en los ejemplos. Acá tenemos todas las que voy a mostrar hoy, tienen peso real, es decir, tienen profundidad. Vamos a empezar por la nutrida, se llama. Tiene más de 0,5 milímetros. Ven el ancho, cuenten que acá, de esta línea a esta, hay 1 milímetro. Tiene 0,5 milímetros. Los plenos y los perfiles, o sea, tanto plenos como perfiles, están bien alimentados de tinta. Los trazos son delimitados, no tienen babosidades ni dientes de sierra, ni melladuras. La escritura es neta. ¿Qué nos indica cuando la escritura es nutrida? Que la persona tiene la energía bien canalizada, que tiene vitalidad, líbido en progresión. El sujeto recupera fácilmente la energía, tiene una fuerza expansiva y realizadora, tiene buen rendimiento y tiene la capacidad también de aumentar el ritmo de trabajo porque es una persona que es bastante resistente a la fatiga física. Y cuando tiene relieve, que ya voy a explicar qué es el relieve, que vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ver con la memoria. Luego tenemos, por ejemplo, la escritura robusta, donde los plenos tienen 0,75 milímetros, o sea, un poquito más, y el grafismo es profundo, porque si no, no sería peso real, es tenso, es rápido o lento, en la rapidez puede variar, pero las características se muestran en forma constante. Bueno, estamos aumentando la significación que dimos antes de escritura nutrida. En esta escritura, como dice el nombre, robusto, tiene que ver con la potencial, el dinamismo psicofísico, energía que tiene el sujeto para oponerse o imponerse, ejerce autoridad y decisión, a veces suele decidir por otros, es una persona activa, son las personas que denominaríamos
que son incansables, son muy trabajadoras y ejercen un carisma y una sugestión sobre los otros importantes. La libido está en progresión y el sujeto actúa sobre el entorno para adaptarla a las necesidades que tenga él, pero también para las necesidades que tengan todos los que están a su alrededor. Estas escrituras normalmente se dan pintores que tienen la capacidad perceptiva sensorial y cuando el ambiente gráfico es negativo, tiene que ver con el despotismo y la violencia que puede ejercer el abuso de autoridad porque no tiene en consideración a los otros, especialmente a los inferiores. Ahora, dentro de la presión real, también tenemos la escritura ligera. Ven que aquí prácticamente no se ve, está en rojo, pero la tuve que elegir porque es una escritura fina, también se llama. Es ligera, se llama con profundidad. Es decir, el trazado es fino, pero tiene nitidez en el trazo. Según Pulver, tiene que ver con la orientación más espiritual, más ética, tiene que ver con los religiosos. Estas personas aspiran la paz, detestan los choques y la violencia con los demás, quieren ser bien entendidos y quieren un buen entendimiento. Es decir, que sublima la sexualidad y la expansión a través de los intereses del espíritu. Son delicados, son sensibles y tienen pudor moral. Puede haber intuición y hay facilidad para captar hechos del presente y del futuro y encuentran el sentido oculto de las situaciones que muchas veces dicen que esta escritura lo tienen los videntes. Cuando la presión es regular, tiene que ver con la autodisciplina. Esta es ligera, pero tiene presión. Pero el espesor es menos de 0,5 milímetros. Ustedes pueden ver acá que tienen bastante menos. Bueno, y acá, como último, quería enseñarle la variación. Todas estas escrituras que puse acá son con presión, tienen presión, pero cada una tiene su peso, ¿eh? Es decir, tiene profundidad todas, pero el peso puede ser bien diferente unas a otras y también encontramos peso desigual como en todos los aspectos gráficos. Así que por hoy vamos a dejar que terminamos el peso real y en la clase próxima vamos a empezar con peso aparente, que es aquel que tiene grosor, tenemos que medir el grosor en el trazo, pero no tiene profundidad. Hasta pronto.